Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente, y es de grande bendición estar una vez más llegando hasta usted con estos estudios bíblicos que esperamos les sean de grande bendición. Le animamos a que estudie detenidamente esta palabra que creemos les será de bendición a su vida. En esta ocasión, habiendo terminado ya de estudiar la epístola de Santiago, vamos a comenzar con esta nueva serie y tenemos para hoy comenzando con la introducción y esperando cubrir el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Esta es una epístola muy interesante, la palabra de Dios que viene a través del apóstol Pablo para ayudar a Tito, que se sobreentiende que es un líder joven que ha sido dejado en la isla de Creta para que organice la iglesia y trabaje con los hermanos en ese lugar. No encontramos en el libro de los Hechos la ocasión cuando el apóstol Pablo da inicio a esta iglesia en la isla de Creta, que está en el mar Mediterráneo. Pero sí encontramos de que Tito es un gentil, quizá de origen griego, ya que la isla de Creta era de su gente nativa, era de origen griego, que se convierte, y por lo que encontramos en la escritura, bajo el ministerio del apóstol Pablo, al cual Pablo se dirige como un hijo muy querido, o sea, como alguien que ha nacido de nuevo en sus predicaciones o enseñanzas del Evangelio. Esta epístola se cree que ha sido escrita quizá entre los años 64 y quizá hasta el 66, en ese periodo, seguramente después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Tito está en esta isla dejado por el apóstol Pablo para que ayude a la iglesia que está comenzando, y vamos a encontrar que uno de los propósitos de la carta es pedirle a Tito que establezca el liderazgo en la iglesia en las diferentes ciudades de la isla, y además de eso le da instrucciones de los requerimientos que los líderes deben cumplir. Le da instrucciones que tienen que ver con respecto a las características de un líder, un anciano o obispo, como se le suele llamar en el Nuevo Testamento. La carta es escrita desde una ciudad que se llama Nicápolis, y es desde ahí que el apóstol Pablo está escribiendo y donde, de acuerdo a la tradición, Tito más tarde también se convierte en líder de la iglesia en Nicápolis. Así es de que muy interesante, la epístola de Tito forma parte de estas tres epístolas pastorales que tiene el apóstol Pablo, juntamente con primera y segunda de Timoteo. La epístola de Tito, si vamos comparando el contenido, cuando usted lee tanto Timoteo, las cartas a Timoteo como esta, vamos a encontrar bastante similitud entre esta carta y primera de Timoteo, y es que
ambos eran líderes jóvenes, ambos bajo la tutela del apóstol Pablo y líderes de una iglesia reciente, una iglesia joven que necesitaba ser organizada. Así es de que por esa razón hay similitud entre Primera de Timoteo y la carta a Tito. Uno de los versículos claves de esta epístola para entender su mensaje está en el capítulo 1, versículo 5, y es prácticamente da la razón por la cual se está escribiendo esta carta. Vamos a encontrar múltiples consejos de cómo debe conducirse la iglesia, de cómo debe conducirse el cuerpo de Cristo, los creyentes, de tal manera que el testimonio del Evangelio llegue a aquellos que todavía no han creído. El versículo 5 del capítulo 1 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. O sea, es una iglesia nueva, es una iglesia joven. Estamos hablando de los años 60, quizás hasta el 66 por ahí, ya que de acuerdo a la tradición Tito muere en Nicápolis alrededor del año 69. Así es de que era una iglesia joven y necesitaba la orientación de el apóstol Pablo, en este caso como líder general de estas iglesias que habían sido establecidas a través de sus viajes misioneros, y por supuesto bajo liderazgo también joven como lo era en este caso Tito. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, o sea, líderes. También la palabra anciano a veces es traducida como obispos, en cada ciudad, así como yo te mandé. Estos también eran los que hacían el papel de pastores de la iglesia. Así es de que este versículo 5 establece el propósito por lo cual se ha enviado esta carta. La aplicación que ésta hace para la vida diaria tiene que ver con las dificultades que se presentan en la iglesia cuando surgen problemas en el liderazgo o problemas de enseñanza. En este caso vamos a encontrar cómo enfatiza el apóstol Pablo la conducta de los creyentes, como también la conducta de los líderes, pero también de tener el cuidado de no permitir que las falsas enseñanzas encuentren lugar dentro de la congregación. Es bien severo, es bien firme el apóstol Pablo cuando le dice a Tito cómo debe tratar con aquellos que están trayendo doctrina o enseñanzas equivocadas a la iglesia, y de seguir difundiendo la verdad del Evangelio. Gracias a los que ya se están conectando. Bendiciones a cada uno de ustedes. Así es de que de esta manera se introduce la epístola del apóstol Pablo a Tito. Junto a estas instrucciones que Pablo da, el tema principal sigue siendo la redención de las almas a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. También enfatiza que Jesús es quien sostiene la iglesia. Él es el que edifica la iglesia, Él es el que le da vida a la iglesia. Hace énfasis también
el apóstol Pablo, de que Cristo es el redentor de las vidas y que guardar la esperanza de la promesa que se nos ha sido dada de su segunda venida sirve como un incentivo para que el creyente viva en santidad, guarde su manera de conducirse en la iglesia y para con los que aún no han creído. Así de que la división de esta carta podemos hacerla en unas 4, quizá y 5 divisiones, tomando en cuenta que lo último es nada más unos cuantas sugerencias y el saludo, pero del versículo 1 hasta el versículo 5, el apóstol Pablo está dando la introducción a la carta, dejándole establecido por qué está escribiéndole. La división número 2 a partir del versículo 6 hasta el final del capítulo 1, que tiene que ver con las instrucciones que conciernen a los líderes, en este caso los que se le llama ancianos, y quizá algunas traducciones bíblicas lo encuentre con la palabra obispo. La siguiente división tiene que ver con instrucciones concernientes a la conducta cristiana, cómo debe conducirse el creyente. Y por último, instrucciones generales. Dice el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, o en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Está refiriéndose a toda la isla. Así es de que el versículo 2 nos habla acerca de esta promesa de que tiene cada creyente. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene la promesa de Dios de que no solamente guarda su vida ahora aquí en la tierra, sino también le garantiza, le da la esperanza de una vida eterna. Jesús enseña esta doctrina, enseña esta verdad en su ministerio aquí en la tierra, cuando le dice que en él cree no morirá, porque ha pasado de muerte a vida, y esto tiene que ver con la eternidad juntamente con él. Todos nosotros, seamos creyentes o no, somos seres eternos en el espíritu. El problema que se presenta es que habiendo nacido, como lo establece la Escritura, con una naturaleza caída, con la tendencia a apartarnos de Dios siempre, corremos el riesgo de que la eternidad no la pasemos con el Señor, porque establece la Biblia que solamente hay dos lugares: Dios en la eternidad o Satanás y el infierno en la eternidad. Entonces, el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario asegura todo aquel que cree en ese sacrificio
una eternidad con Dios, una vida eterna con Dios. Esa es la obra redentora, esa es la promesa de que Dios nos da y es confirmada a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se nos da ahora vida eterna. La Biblia dice: el mismo Espíritu que revivió o resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales, nos dará vida. Y esa vida es una vida eterna con Dios, es la promesa, esa es la bienaventuranza de todo aquel que ha creído, una vida eterna con Cristo. Y esto debe incentivarnos para nosotros poder hacer frente a las diferentes circunstancias y problemas que se presentan en la vida. Además de eso, la esperanza de una vida eterna con Dios debe motivarnos para observar una conducta que agrade a Dios y que no escandalice a aquellos que no han creído o escandalice a aquellos que han creído como nosotros. Esta promesa de Dios debe ser la esperanza de todo creyente, una vida eterna, la cual, dice, Él prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, desde el comienzo, desde el principio de todas las cosas, había establecido que el hombre habitara juntamente con Él. Por supuesto, este plan se ve truncado, se ve estorbado por el pecado del hombre, del primer hombre Adán. Luego comienza un plan reivindicador, un plan restaurador, el cual culmina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora pues, dice la Escritura, ya no hay más sacrificio que hacer por el pecado, ya que Cristo ha muerto por todos nosotros, y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que el hombre pueda volverse a la comunión con Dios. Para obtener la vida eterna, lo que la gente tiene que hacer es reconocer a Cristo como Salvador personal. Él es el enviado de Dios, Él es el Redentor del mundo, Él es el Salvador de nuestras almas. Así es de que el versículo 3 dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que en este caso fue encomendada al apóstol Pablo para los gentiles. Recuérdese, Tito es un gentil, es un griego, y la isla de Creta pues poblada más que todo por gentiles, aunque habían ciertas comunidades judías en la isla, pero la iglesia estaba cobrando fuerza entre los gentiles, y Creta pues tenía pues esta iglesia que había sido ya establecida o estaba siendo establecida. Así es de que por esta razón es enviada esta carta, para empezar a darle forma a las congregaciones en Creta. En cada ciudad Pablo llama a que se establezcan pastores, o sea, lo que le llaman líderes, ancianos u obispos, el liderazgo de la iglesia. Versículo 6: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estos vienen siendo ya los requisitos para el liderazgo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ya aquí está estableciendo
debido a que habían ya falsos maestros, especialmente los que seguían las líneas legalistas de los fariseos, otros que promovían el proselitismo judaico. Estos pues, cuando un gentil se convertía, lo hacían observar los rituales de la ley, lo hacían circuncidarse para que cumpliera con la ley mosaica. Y estos se habían introducido en la iglesia, enseñando de que no era suficiente creer en Cristo, sino que había que observar también estos otros rituales y demás estatutos de la ley. Esto pues contradecía a la doctrina de Cristo, contradecía el Evangelio. Y por esa razón el apóstol Pablo dice que hayan sido, que mantengan la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Versículo 10, porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y aquí pues deja al descubierto a algunos de estos falsos maestros que estaban en medio de la congregación. Cuando habla acerca de contumaces y habladores de vanidades, pues está hablando de gente que habla cosas que no tienen razón ni valor, que son indisciplinados en cuanto al estilo de vida, y a eso se está refiriendo cuando dice contumaces y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí el apóstol Pablo toma una posición firme y taparles la boca quiere decir no permitirles que estos diseminen sus enseñanzas en las congregaciones. Y esta clase de malos maestros, malos enseñadores o predicadores, pues desde ese tiempo han estado siempre atentando contra la sana enseñanza de las Escrituras en las congregaciones. Los tenemos también hoy en nuestros días y debemos tener cuidado con ellos. Uno de ellos dice el versículo 12, su propio profeta. Algunas traducciones de la Escritura acá dicen su propio poeta, porque más bien está citando a un poeta del siglo 6 antes de Cristo, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, y lo describe aquí como, o lo traduce Reina Valera como un profeta, pero en otras traducciones quizá usted va a encontrarlo aquí con la palabra poeta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. O sea, esta era la reputación de la gente en general de Creta. A tal grado, Creta ha tenido mala reputación que se escucha hasta nuestros días cuando alguien no es bueno, cuando alguien hace cosas que no están bien, que son malas, se le llama cretino. Y eso hace referencia a la actitud general con que se le conocía a los cretenses. Ser cretino es un mal adjetivo. Y es que desde antes así habían sido descritos. Era gente dada a la inmoralidad, era gente dada a la ociosidad, a la glotonería, y la mentira era como un arte para ellos, era una manera de conducirse. Entonces, desde ese punto de vista, pues Pablo llama la atención a Tito que debe de cuidarse la congregación, debe de cuidarse los creyentes
a que no se caiga o se regrese a esa mala manera de conducirse. Por supuesto, es un llamado a los creyentes que viven en medio de una sociedad pervertida. Y cuánto esto pues no puede aplicarse también a nuestro tiempo, que vivimos en sociedades, en ciudades, en comunidades que cada vez están deteriorando sus valores morales, y hemos sido llamados a guardar los mandamientos del Señor, a guardar la palabra de Dios y la conducta que Dios le agrade en medio de una sociedad así. No tenía otra algo diferente situación la iglesia que estaba en la isla de Creta, sino que esto es lo que describe a sus habitantes: mentirosos, malas bestias, o sea, rudos, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, o sea, Pablo no está mintiendo al describir de esta manera también a los cretenses. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, había que traer una enseñanza firme conforme al consejo del Evangelio, no atendiendo a fábulas judaicas, y aquí pues entra el juego de los falsos maestros, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Y es que muchas congregaciones a veces establecen estatutos y mandamientos congregacionales, y la gente tiene más cuidado de guardar esos reglamentos de la congregación que atender a la enseñanza de la palabra de Dios. Esto, dice Pablo, está equivocado y debe de reprenderse, debe de corregirse. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. No pretenda que ser halagado o escuchar hablar bien de nosotros de la gente que no es creyente. Para el que no es puro, dice, para el incrédulo, dice el apóstol Pablo, todo es impuro, nada es puro. Así es de que a veces no debemos esperar que ellos hablen algo bien de nosotros o nos animen a que nos mantengamos en la verdad, a que nos mantengamos apartados para Dios, porque para ellos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y este es el problema de cuando la gente, las comunidades, la sociedad de una ciudad empieza a deslizarse en cuanto a lo moral, en cuanto a lo que no tiene nada que ver con Dios. Continuamente esto se va deteriorando, los principios y valores se van deteriorando y cada vez están más lejos de Dios, a tal grado que, dice el apóstol Pablo, sus mentes se corrompen. Y entonces esta gente no tan fácil reaccionan al mensaje de la salvación. Hacen lo que también está escrito, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y el cuidado que tiene que ver con esto es de que esa influencia no encuentre lugar en nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. Eso es todo el cuidado que se tiene que tener. No permitir esa influencia en nosotros y mucho menos permitirlas en nuestras congregaciones. Entonces dice el versículo 16, para concluir con este capítulo 1 de Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena
obra. Y esto es lo que hasta hoy en nuestros días nos rodean. Cuánta gente dice conocer a Dios, cuánta gente dice creer en Dios, pero la conducta de ellos dice completamente lo contrario. De eso debemos tener cuidado, porque observamos a esta gente comportarse de esa manera, pero seguir confesando de que son creyentes, no dejar que eso encuentre lugar en nosotros y seamos persuadidos. Tener bien claro cuál es la directriz de Dios, la directriz de la palabra de Dios para vivir vidas que le agraden a Él. Ese es el consejo con lo que comienza la epístola del apóstol Pablo a Tito. Una iglesia que está en medio de una sociedad corrompida y que necesita tener una buena organización, pero sobre todo necesita hacer diferencia entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa, no dejando de ser seducidos por la influencia de aquellos que dicen creer en Dios, pero que su comportamiento no da testimonio de ello. Así es de que cuidado con todo eso, guardemos la enseñanza del Señor y prestemos atención a cuál es nuestra manera de conducirnos. Yo espero que esta palabra le haya sido de bendición y le animo a que estudie de una manera despacio, pausada, la epístola completa. Solo son 3 capítulos, y que Dios le añada bendición a esta palabra, que el Espíritu Santo ministre esta palabra a su vida, le traiga salud si está enfermo, si le traiga alegría, gozo, consuelo si está afligido, si está triste. Que esta palabra sea todo lo que usted necesita para este tiempo. Gracias en este día, y que el Señor le bendiga grande y ricamente. Continuaremos con el capítulo 2 la próxima semana.